Atención México. Sheinbaum pulverizó al PAN en vivo y sin anestesia. Los exhibió con sus propios videos, con sus propias caras, con sus propias palabras, y el Partido de la Libertad no tuvo nada que responder. Lo que el PAN publicó en redes esta semana no fue un error, fue una confesión, y Claudia Sheinbaum decidió que todo el país la escuchara. Hoy, en la conferencia mañanera, la presidenta no respondió a una provocación menor de dos representantes estatales sin nombre. Ejecutó algo mucho más calculado. Tomó los videos que el PAN subió a sus propias redes sociales, con sus propias palabras, con sus propias caras, y los puso en la pantalla más vista de México. Sin edición, sin distorsión, sin necesidad de agregar nada, porque lo que esos videos revelan es suficientemente explosivo por sí solo. Un representante panista propone que para votar se considere el nivel de estudios. Otro propone que el voto no sea individual, que sea por familia. Y Ricardo Salinas Pliego, el hombre más cercano al corazón ideológico de esa derecha, ya había dicho sin vergüenza que los beneficiarios de programas sociales no deberían tener derecho al sufragio. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. La pregunta que este video va a responder, y que ningún noticiero convencional se ha atrevido a formular con claridad, es esta. El PAN acaba de revelar en público el proyecto político que siempre tuvo pero nunca se atrevió a decir en voz alta. Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Lo que ocurrió hoy en la mañanera no fue una reacción, fue una trampa que el PAN construyó solo, y Sheinbaum simplemente cerró la puerta. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder más de 100 años. México, finales del siglo XIX, Porfirio Díaz en el poder durante más de 3 décadas. Un país donde el voto existía en el papel, pero en la realidad solo votaban quienes el régimen consideraba capaces de decidir, los propietarios, los educados, los que pertenecían al círculo correcto. El resto, el pueblo, los campesinos, los trabajadores, los indígenas, no contaba. No porque la ley lo dijera explícitamente siempre, sino porque el sistema estaba diseñado para que su voz no llegara a ningún lado. Eso es el porfiriato, no es una metáfora, es un modelo político con nombre propio y consecuencias históricas documentadas. Desigualdad extrema, concentración del poder en una élite y una revolución que costó 1 millón de vidas para desmantelarlo. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. En 2026, representantes de un partido que se presenta como defensor de la libertad y la democracia están proponiendo en video en sus propias redes sociales exactamente el mismo modelo que la Revolución Mexicana enterró hace más de un siglo. No es una exageración, es una descripción literal. El manual del viejo orden siempre tuvo la misma lógica. La democracia es peligrosa cuando la ejerce el pueblo equivocado. El PRI la aplicó durante 70 años con fraude electoral. El PAN la aplica hoy con una elegancia más sofisticada. Ya no roban el voto, proponen quitárselo a quienes no merezcan tenerlo según sus criterios. Pero la Cuarta Transformación rompió ese manual. Claudia Sheinbaum no llegó a la presidencia con el respaldo de las élites financieras ni de los medios corporativos. Llegó con el voto de la abuela de Oaxaca, del jornalero de Sinaloa, del estudiante de preparatoria de Ecatepec. El voto que el PAN ahora quiere condicionar, clasificar o redistribuir según la estructura familiar. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud, porque Sheinbaum entendió algo que los analistas de los noticieros convencionales no están diciendo. Esto no es una polémica pasajera de redes sociales, es una declaración de principios. Y las declaraciones de principios tienen consecuencias. Pero había algo que el PAN no había calculado todavía. El PAN no llegó a este momento por accidente, llegó por una cadena de 3 decisiones que en su momento parecieron inteligentes y que en retrospectiva construyeron la trampa perfecta de la que hoy no pueden salir. El primer error lo cometieron semanas antes de hoy. Ricardo Salinas Pliego, empresario, figura pública, voz influyente en el ecosistema ideológico de la derecha mexicana, declaró abiertamente que los beneficiarios de programas sociales no deberían votar. La lógica parecía calculada, posicionarse como la voz del contribuyente productivo frente a lo que él llama los dependientes del Estado,
activar a una base de seguidores de clase media alta que comparte esa frustración. Generar conversación, visibilidad, polémica rentable en redes. Lo que Salinas Pliego no calculó era que esa declaración acababa de normalizar algo que el conservadurismo mexicano siempre había preferido decir en privado, que hay mexicanos que no merecen el mismo peso político que otros. Abrió una puerta y el PAN caminó directo por ella. El segundo error llegó días después. 2 representantes estatales del PAN, no figuras marginales, sino voceros con plataforma institucional, publicaron videos en sus propias redes sociales. Uno proponía condicionar el voto al nivel educativo. El otro proponía eliminar el sufragio individual y reemplazarlo con un esquema de voto por familia. La decisión parecía inteligente, hablar con una audiencia de nicho que ya estaba receptiva después de las declaraciones de Salinas Pliego. Contenido para sus propios seguidores, conversación interna de la derecha que raramente trasciende su burbuja. Lo que no calcularon era que el algoritmo no respeta burbujas y que la presidenta de México tiene un equipo que monitorea exactamente ese tipo de contenido. Pero lo que Washington no quiere que sepas y lo que los medios corporativos no van a destacar es el tercer error, el más costoso. La dirigencia nacional del PAN tuvo tiempo de reaccionar antes de la conferencia mañanera de este lunes 20 de julio. Tuvo tiempo de deslindar, tuvo tiempo de desautorizar a sus representantes, de emitir un comunicado, de decir, esto no representa la postura oficial del partido. No lo hizo. El silencio institucional del PAN ante sus propios videos duró exactamente lo suficiente para que Sheinbaum lo interpretara y lo usara como respaldo tácito. Lo que el PAN no calculó era que ese silencio iba a convertir las opiniones de 2 representantes estatales en la declaración de principios de todo el partido, que la ausencia de un deslinde es, en política, una confirmación. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el PAN publicaba sus videos y guardaba silencio, Sheinbaum construía, no improvisó, no reaccionó, diseñó. La conferencia mañanera de este lunes no fue una respuesta espontánea a una provocación de redes sociales. Fue una operación política ejecutada con la precisión de quien conoce exactamente qué quiere comunicar, a quién y con qué evidencia. El primer movimiento fue la recopilación. Los videos de los representantes panistas no aparecieron solos en la pantalla de la mañanera. Alguien los encontró, los identificó, los catalogó. Sheinbaum eligió mostrarlos directamente, sin intermediarios, sin paráfrasis, porque sabía que la mejor acusación es la que el acusado construye con sus propias palabras. No necesitó inventar nada, el PAN se acusó solo. El segundo movimiento fue el marco histórico. Sheinbaum no respondió con un argumento de coyuntura, respondió con historia, llamó a las propuestas panistas porfiristas, una palabra que en México no es un insulto menor, es una condena histórica, es decirle a alguien que su proyecto político pertenece al siglo XIX, que fue derrotado con una revolución y que millones de mexicanos dieron la vida precisamente para que ese modelo nunca regresara. Ese encuadre no fue accidental, fue el segundo movimiento del tablero. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue la conexión. Sheinbaum no dejó las propuestas panistas flotando en abstracto, las conectó con un nombre concreto, Ricardo Salinas Pliego, y con una consecuencia concreta, quitar el voto a los beneficiarios de programas sociales. De golpe, la discusión dejó de ser sobre 2 representantes estatales con videos polémicos y se convirtió en algo mucho más grande. La alianza ideológica entre el gran capital y la oposición política en torno a un proyecto que excluye al pueblo de la democracia. En el fondo lo que hay es un odio al pueblo. Quieren que una élite gobierne México, dijo la presidenta. Cada palabra de esa frase fue un mensaje codificado. Odio al pueblo. No es un error de criterio, es una postura ideológica profunda. Élite. No son ciudadanos preocupados por la democracia, son intereses que quieren controlar quién decide. Gobernar México. El objetivo final no es mejorar el sistema electoral, es reconquistar el poder que perdieron en 2018. Y luego vino la pieza que cerró el argumento con la autoridad que solo da la cultura. La cita de Carlos Monsiváis. La doctrina del conservadurismo es la hipocresía.
4 palabras que sintetizan décadas de análisis político en una sola frase. Un partido que habla de libertad mientras propone restricciones. Un partido que defiende la democracia mientras quiere decidir quién puede participar en ella. Sheinbaum no necesitó agregar más. La arquitectura estaba completa. El impacto llegó en capas. La primera capa fue el silencio del PAN. Después de la conferencia mañanera, la dirigencia nacional del partido no emitió un comunicado de desautorización. No convocó a sus representantes a retractarse públicamente, no salió a defender las propuestas, pero tampoco salió a negarlas. Ese silencio, de nuevo, habló más que cualquier declaración. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque en política, cuando alguien te exhibe con tus propias palabras y no respondes, la audiencia asume que las palabras son tuyas. El PAN quedó atrapado en su propio video, con su propio silencio como marco. Pero más allá del movimiento político, hay una historia humana que los noticieros convencionales no están contando. Piensa en esto, una mujer de 74 años en los valles centrales de Oaxaca, beneficiaria de la pensión para adultos mayores, sin estudios universitarios, sin esposo, que representa a su familia en un esquema de voto familiar. Según las propuestas que el PAN publicó esta semana, su voto debería contar menos. O no contar, no es una abstracción constitucional, es una persona real, es la madre de alguien que está viendo este video ahora mismo. Y es exactamente el tipo de persona que le dio la victoria electoral a Claudia Sheinbaum en junio de 2024, con un porcentaje histórico que ningún presidente o presidenta había alcanzado en la historia democrática moderna de México. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. El PAN no está proponiendo reformar el sistema electoral en abstracto, está proponiendo eliminar el poder político de las personas que más han ganado con la Cuarta Transformación. Está proponiendo, en esencia, deshacer el resultado de las urnas, no con un golpe de Estado, sino con un cambio de reglas que garantice que ese resultado nunca pueda repetirse. Eso es lo que Sheinbaum exhibió hoy. Y la voz del viejo México respondió con lo único que le queda, el silencio de quien sabe que fue atrapado. Es increíble que en esta época hagan públicas estas propuestas del PAN, pero por lo mismo no tienen la posibilidad de crecer, dijo la presidenta. No fue un insulto, fue un diagnóstico. Un partido que en 2026 propone volver al modelo electoral del porfiriato no tiene un problema de estrategia de comunicación, tiene un problema de proyecto de nación. Y ese problema no se resuelve con un comunicado de prensa ni con desautorizar a 2 representantes estatales. Se resuelve, o no se resuelve, en las urnas. Las mismas urnas donde, según ellos, no todos deberían tener el mismo derecho a votar. Lo que ocurrió hoy en la mañanera no fue una conferencia de prensa, fue un mecanismo de relojería. Y como todo mecanismo de relojería, solo puedes entender cómo funciona cuando ves todas las piezas juntas, no una por una. La primera pieza era el momento. Sheinbaum no respondió a estos videos el día que aparecieron. Esperó, dejó que el silencio del PAN los validara, dejó que el algoritmo los amplificara, dejó que la conversación pública los absorbiera. Y cuando el momento fue exactamente el correcto, cuando los videos ya eran conocidos pero todavía no habían sido procesados políticamente por la audiencia masiva, los puso en la pantalla más grande del país. Sin ese timing, el impacto se divide por 10. La segunda pieza era el marco. No llamó a las propuestas antidemocráticas, palabra técnica, fría, que resbala. Las llamó porfiristas. Una sola palabra que activa en el mexicano promedio más de un siglo de memoria histórica, de identidad nacional, de orgullo revolucionario. Porfirista no es un adjetivo político, es una condena civilizatoria, y Sheinbaum la eligió con la precisión de una científica que conoce exactamente qué reacción química va a provocar. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Al conectar las propuestas panistas con Ricardo Salinas Pliego, por nombre, sin eufemismos, Sheinbaum unió 2 conversaciones que la derecha había mantenido cuidadosamente separadas. La conversación política del PAN y la conversación económica del gran capital. En un solo movimiento reveló que no son 2 voces distintas, son la misma voz con 2 micrófonos diferentes. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable.
porque ahora viene el Loop 2, la dimensión que ningún análisis convencional está desarrollando. Lo que está ocurriendo en México no es un fenómeno aislado. En los últimos 5 años, movimientos de derecha en más de 14 países han intentado variantes del mismo proyecto: condicionar, reducir o redistribuir el derecho al voto para proteger los resultados electorales que les favorecen. Lo vimos en propuestas legislativas en Estados Unidos después de 2020. Lo vimos en debates sobre el voto de migrantes en Europa. Lo vimos en restricciones a la participación de comunidades indígenas en América Latina. El PAN no inventó nada nuevo, importó un manual, y Sheinbaum no solo respondió al PAN, respondió a ese manual. Frente a la tendencia global de una derecha que cuando pierde en las urnas decide cambiar las reglas de las urnas, México, con su presidenta en la mañanera de este lunes, dijo: aquí no, la soberanía democrática de México no se negocia, y aquí es donde el plan completo se revela. Este momento tiene 3 dimensiones y cada una es más grande que la anterior. La primera dimensión es la más cercana, el ciudadano mexicano de a pie. Las propuestas panistas no son un experimento filosófico, tienen consecuencias concretas para personas concretas. En México, más de 23 millones de personas son beneficiarias de programas de bienestar social, pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes, apoyos para personas con discapacidad. Según la lógica de Ricardo Salinas Pliego, ninguna de ellas debería votar. Según la lógica del voto familiar, las mujeres sin pareja, madres solteras, viudas, divorciadas, perderían su voto individual y con él su voz política. Eso no es una reforma electoral, es una amputación democrática, y lo más poderoso no era lo que se veía, porque detrás de los números hay algo más profundo, la señal que el PAN le está enviando a esos 23 millones de personas, la señal de que si la derecha regresa al poder, sus derechos no están garantizados, que el proyecto del PAN no es gobernar para todos, es gobernar para los que ellos consideran que merecen ser gobernados. Sheinbaum lo entendió y lo dijo sin rodeos. La segunda dimensión es México como nación. Este país llegó al sufragio universal efectivo más tarde que muchos y lo conquistó con más esfuerzo que la mayoría. La democracia electoral mexicana moderna tiene menos de 30 años. El Instituto Federal Electoral nació en 1990. La primera alternancia pacífica ocurrió en el año 2000. Cada uno de esos pasos costó décadas de lucha, de movilización ciudadana, de sangre en algunos casos. Retroceder ahora, condicionar el voto, fraccionarlo, redistribuirlo según criterios de educación o estructura familiar, no sería una reforma técnica, sería borrar 30 años de construcción democrática. Sheinbaum no solo defendió el voto universal hoy, defendió la historia democrática del país y lo hizo desde la silla presidencial, con la autoridad de quien llegó ahí con el 59,4% de los votos, el porcentaje más alto en la historia electoral moderna de México. La tercera dimensión es el mundo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Cuando una presidenta latinoamericana sale en 2026 a defender el sufragio universal frente a las propuestas de su propia oposición, no está haciendo política doméstica solamente, está tomando posición en un debate global. Está diciéndole a las democracias del sur global, a los países que enfrentan la misma presión de derechas, que quieren cambiar las reglas cuando pierden, que hay otra forma de responder, no con miedo, no con negociación, con claridad histórica y sin concesiones. México ya no está solo en ese debate, y el PAN, sin calcularlo, acaba de convertir a Sheinbaum en su vocera más visible. Eso explica el movimiento, lo que sigue explica la magnitud. Y entonces Sheinbaum habló, no con bravuconada, no con adjetivos de campaña, con la precisión de quien ya ganó y solo necesita decirlo en voz alta para que todos lo entiendan. Sus palabras exactas. El voto es el momento más democrático el día de la elección, porque vale exactamente lo mismo el del hombre más rico que el de la región más pobre. El voto vale igual en Baja California que en Yucatán, es igual del que tiene 18 años y el de 80. Todos somos iguales ante la ley y tenemos el derecho fundamental de decidir quién gobierna. 4 oraciones, sin adjetivos innecesarios, sin retórica vacía.
Analicémoslas. Cuando dijo el momento más democrático, no estaba haciendo filosofía política, estaba estableciendo una jerarquía. Hay muchos momentos en la vida cívica de un país, pero hay uno que lo supera a todos. Y ese momento, ese instante de igualdad absoluta, es exactamente el que el PAN quiere eliminar o condicionar. Cuando dijo el del hombre más rico y el de la región más pobre, no estaba describiendo el sistema, estaba nombrando al adversario directamente sin nombrarlo. El hombre más rico tiene un nombre que todos conocen, la región más pobre tiene un rostro que todos reconocen. La presidenta puso los dos en la misma oración para que nadie pudiera fingir que no entendía de qué estaba hablando. Cuando dijo todos somos iguales ante la ley, no estaba citando la Constitución en abstracto, estaba diciéndole al PAN, lo que ustedes proponen es inconstitucional, no es una opinión, es una violación del artículo 35 de la Carta Magna, que garantiza el derecho al voto a todos los ciudadanos mexicanos sin distinción. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. El mensaje más importante de la declaración de Sheinbaum no fue para el PAN, fue para los 23 millones de beneficiarios de programas sociales, para las madres solteras, para los adultos mayores, para los jóvenes de 18 años que votan por primera vez. El mensaje fue: su voto no está en riesgo mientras yo sea presidenta. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero la historia no termina aquí, porque hay una pregunta que el PAN no ha respondido todavía, y esa pregunta es la más importante de las próximas semanas. La dirigencia nacional del PAN va a desautorizar formalmente a sus representantes, va a emitir un posicionamiento oficial que deslinde al partido de las propuestas de voto condicionado y voto familiar, o va a dejar que el silencio de hoy se convierta en la postura de mañana. Esa es la pregunta que tiene en pausa a los analistas políticos que sí están siguiendo este tema con profundidad, porque las opciones del PAN son igualmente costosas. Si desautorizan a sus representantes, admiten que dentro de su partido hay una corriente que quiere desmantelar el sufragio universal, y esa admisión tiene un precio electoral enorme con los votantes de centro que necesitan para crecer. Si no desautorizan, el silencio se lee como endorsement, y ese endorsement va a seguir apareciendo en cada campaña de la 4T durante los próximos años como evidencia del proyecto real de la derecha mexicana. No hay salida limpia. Den like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Lo que México tiene ahora es algo que no tenía hace 24 horas. Un registro público, en video, con nombres y caras, de que una fracción relevante de la oposición considera que el voto universal es un problema que hay que resolver, no un derecho que hay que proteger. Ese registro no desaparece y lo que se viene en el calendario político de los próximos meses va a poner ese registro a prueba. Las elecciones locales que se aproximan en varios estados van a obligar al PAN a definirse. ¿Buscan el voto de las comunidades que sus propios voceros quieren excluir o consolidan una base más pequeña y más ideológicamente coherente con lo que acaban de revelar? En el próximo análisis vamos a desmenuzar la respuesta institucional del PAN a lo que ocurrió hoy, porque lo que está a punto de definirse en la estrategia opositora de cara al siguiente ciclo electoral va a cambiar el mapa político de México para los próximos 3 años y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió hoy, sin adornos, con los hechos. Lo que ocurrió: 2 representantes estatales del PAN publicaron videos proponiendo condicionar el voto al nivel educativo y reemplazar el sufragio individual con un esquema de voto familiar. Ricardo Salinas Pliego había dicho semanas antes que los beneficiarios de programas sociales no deberían votar. La dirigencia del PAN guardó silencio y Claudia Sheinbaum los puso a todos en la pantalla de la mañanera más vista de la semana, con sus propias palabras, con sus propias caras. ¿Cómo ocurrió? No fue una reacción, fue una operación ejecutada con 3 movimientos precisos, el timing perfecto para maximizar el impacto, el marco histórico del porfiriato para convertir una polémica de redes en una condena civilizatoria, y la conexión con Salinas Pliego para revelar que el PAN y el Gran Capital comparten la misma visión sobre quién merece participar en la democracia mexicana.
¿Por qué importa? Porque lo que el PAN reveló hoy no es una postura marginal de dos representantes estatales, es la lógica profunda de un proyecto político que considera que la democracia funciona mejor cuando el pueblo equivocado no puede participar en ella. Y Sheinbaum no solo lo respondió, lo exhibió, lo nombró, lo ancló en la historia y lo dejó en el registro público para que nadie pueda fingir que no lo vio. Abrimos este análisis con una pregunta. El PAN acaba de revelar el proyecto político que siempre tuvo, pero nunca se atrevió a decir en voz alta. La respuesta llegó con sus propios videos. Sí, si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, una pregunta para los comentarios. ¿Crees que el PAN va a desautorizar a sus voceros esta semana o acaban de revelar su verdadero proyecto de nación? Escríbelo abajo. Quiero leer tu análisis. Se equivocaron de forma catastrófica. El patio trasero del viejo régimen se está convirtiendo, debate por debate, conferencia por conferencia, en el país que por primera vez en décadas defiende a su pueblo sin pedir permiso. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!